Buenas tardes, el día de hoy mis compañeros Juan Diego Canegra, Camila Fritas, Julio Merino y yo exponemos el capítulo número 2 de Física 2 denominado calor. Vamos a hacer una pequeña demostración antes de entrar en sí a todo el tema. Bueno, como ejemplo tenemos dos cilindros. Un cilindro A que tiene un volumen de 1 litro y un cilindro B que tiene un volumen de 3 litros. Ambos están a la misma temperatura. ¿Cómo podemos saber cuál genera más calor? Esa sería una pregunta, a lo que se responde. Mientras tú tengas más masa, más moléculas, más calor se genera, puesto que hay mayor fricción en las moléculas al momento de estar en movimiento. Por ende, la agitación de ellas genera más calor. Ahora, ¿qué pasaría, mirando acá en la pantalla, si a un cilindro le agregamos calor? De estar a 27 grados Kelvin, como se puede ver, le aumentamos el calor. Como podemos ver, poco a poco, las moléculas van agitándose, moviéndose. Por ende, hay una mayor índice de calor. Por eso podemos ver la agitación y dilatación de las moléculas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de agregarle calor, suponemos que en ese cilindro está a cierta temperatura? Como podemos ver, está a 135 grados Kelvin. Y nosotros le agregamos una fuente de frío. En este caso sería que el cilindro le da calor a esta fuente de frío. Por ende, podemos ver que en el cilindro las moléculas comienzan a contraerse, a juntarse, ya que a menor temperatura las moléculas generan menos calor. Ahora comenzaremos con unos conceptos que debemos tener en claro, como bien pueden ser las unidades de medida, la homogeneidad dimensional, el sistema abierto y un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es el cual existe un cambio de masa y también una variación de energías. También es conocido como volumen de control. Ahora, un sistema cerrado es un sistema en el cual no existe un cambio de masas, pero sí hay una variación de energías, también conocida como masa de control. A continuación veremos unas imágenes que harán alusión a los anteriores conceptos, como bien puede ser un sistema abierto, que también es llamado un volumen de control, y un sistema cerrado, que también es conocido como masa de control. A continuación veremos un video que nos dirá cuál es la diferencia entre calor y temperatura. Como bien sabemos, calor es la transferencia entre los cuerpos, que puede ser del más caliente hacia el más frío, y la temperatura es una magnitud que mide la energía de moléculas en el movimiento. A continuación veremos un pequeño video corto y muy didáctico que nos hará entender mejor esos conceptos. La definición de calor en física es la transferencia de energía térmica que fluye de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura. El equilibrio térmico se alcanza cuando la temperatura entre ambos cuerpos es la misma. En física no existe tal concepto como la cantidad de calor de un cuerpo. La temperatura es la magnitud física que mide la energía cinética de las moléculas y el estado térmico de un cuerpo. Esto es, mientras más caliente esté el cuerpo, mayor es su agitación molecular. Por el contrario, cuanto más frío, menor es su agitación molecular. El termómetro es el aparato utilizado para medir la temperatura, cuyo valor puede ser presentado en diferentes escalas termométricas, pudiendo ser Celsius, Kelvin o Fahrenheit. La definición de calor en física es la transferencia de... A continuación les mostraremos cómo se desarrolla el experimento mediante el siguiente video. Bien, ante todo, como no tenemos dos ollas del mismo volumen, primero haremos la de mayor volumen y luego la de menor volumen. Empezaremos el video llenando la olla con agua, primero la de mayor volumen, como lo he dicho anteriormente, para luego llevarla a hervir. Una vez que hemos llenado la olla con agua, pondremos en la hornilla. Tomaremos el tiempo mediante un cronómetro y encenderemos la hornilla. Luego de unos minutos de haberla dejado hervir, veremos que este volumen se ha hervido en 8 minutos con 15 segundos en promedio. Ahora, después de haberla dejado enfriar la olla, la llenaremos con la tercera parte de lo que le llenamos la primera vez.
Luego la llevamos a la hornilla, encendemos y tomamos el tiempo. Cuando observamos que está hirviendo, vemos que ha pasado 4 minutos con 33 segundos. Bueno, luego de haber analizado el video, diremos las siguientes conclusiones. Esto es debido a que el fuego transfiere energía a la olla, y esta a su vez al agua. A esa energía transmitida le conocemos como calor. En la que tenemos menos agua, se ha empleado menos calor, para llegar a la misma temperatura. Por ende, la temperatura y el calor no son la misma cosa. Bien, ahora continuamos con la definición de calor. El calor es la forma en que la energía se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia en las temperaturas. Como podemos ver en este gráfico, el calor va a generar un equilibrio térmico. Este a su vez genera una temperatura, y la temperatura va a ser medida por un termómetro. También el calor genera energía, y la energía va a ser generada por el movimiento que tienen las moléculas. Ahora hablaremos de las unidades de medida de calor. Como primero tenemos la caloría, segundo el joule y tercero el BTU, que en sus siglas significa British Thermal Unit. La caloría representa la cantidad de energía que hay que suministrar en 1 gramo de agua para que aumente en 1 grado Celsius. El joule es la unidad de calor en el sistema internacional. Las unidades de calor son iguales a las unidades de trabajo. Y el BTU representa la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 libra de agua para que aumente en 1 grado Fahrenheit. Equivalencias. Un joule es igual a 0,24 calorías. Una caloría es igual a 4.186 joules. Un BTU es igual a 252 calorías. Bien, luego de haber definido calor, iremos con algunos conceptos relacionados a esta definición. Uno de ellos es flujo de calor, el cual es la cantidad de calor transmitida por unidad de tiempo. La termodinámica es el estudio y análisis de transferencias de calor y conversión de energía durante un proceso, mientras que la adición de calor es la transferencia de calor entre sistemas. Aquí viene un concepto muy importante, el cual es la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es la relación que hay entre el calor suministrado al cuerpo y su incremento de temperatura. Acá podemos ver que su fórmula es calor sobre variación de temperatura. ¿De qué depende la capacidad calorífica? Depende de la sustancia por la que está formado el cuerpo y de la cantidad de masa. ¿A qué nos está dando a entender diciéndonos que depende de la sustancia formada? A que 1 gramo de agua no aumenta su temperatura de igual manera que 1 gramo de aceite o 1 gramo de hierro. Y en cuanto a la cantidad de masa, hace referencia a que 1 gramo de agua no aumenta su temperatura de igual manera que 1 kilogramo de agua. El gramo variará su temperatura de manera mucho más rápida. Ahora, podemos entender por capacidad calorífica como la dificultad con la que un cuerpo aumenta su temperatura cuando le suministramos una determinada cantidad de calor. Acá dos ideas muy importantes que las mencionaremos a continuación. A mayor capacidad calorífica, menor incremento de temperatura para una determinada cantidad de calor suministrado. Y los aislantes térmicos tienen una capacidad calorífica alta. Aquí vamos con un ejemplo para poder aplicar el concepto de capacidad calorífica. Nos dice, determinar la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo que cuando desprende 5 kJ de calor, su temperatura disminuye 1.85 Kelvin. Aplicando la fórmula, la cual es capacidad calorífica es igual a calor sobre variación de temperatura, reemplazando, tenemos que menos 5 por 10 al cubo es la cantidad de calor que se ha desprendido, por lo tanto es negativo, sobre la variación de temperatura. Si nos dice que disminuye, irá en signo negativo. Por eso, menos 1,85, el cual nos resulta que la capacidad calorífica del cuerpo es 2702.7 Joule sobre Kelvin. Ahora vamos con el calor específico. El calor específico de una sustancia es su capacidad calorífica por unidad de masa para elevar la temperatura en 1 grado centígrado. ¿Cuál es su fórmula? Calor específico es igual a capacidad calorífica sobre masa. Algunas características del calor específico. Mencionaremos 3.
Cuanto mayor es el calor específico de una sustancia, más calor hay que intercambiar para conseguir variar su temperatura. El calor específico de cualquier sustancia varía con la temperatura, pero existe un rango de temperatura en el que el calor específico es constante. Si el intercambio de energía tiene lugar a presión constante o volumen constante, se habla de calor específico a presión constante o calor específico a volumen constante. Como podemos observar, aquí tenemos una tabla de los valores de calor específico. En este caso, tenemos de los líquidos, como el agua, el aceite, el alcohol etílico y el amoníaco, pero a su vez nos presentan datos como el calor latente de vaporización, el punto de ebullición, el punto de congelación y el calor latente de fusión. A su vez, tenemos otra tabla que nos muestra propiedades de los sólidos, como los metales, tenemos el aluminio, el bronce, el cobre, el hierro, y en no metales tenemos la arcilla, la arena, el diamante y el grafito, y entre otros más. Ahora veremos qué es el calor específico molar. En el caso de sustancias gaseosas, conviene usar el mol como unidad de masa. Y aquí podemos ver su fórmula. La fórmula del calor específico molar es igual a la capacidad calorífica sobre el número de moles. Ahora, ¿qué es el calor específico a presión constante? En la termodinámica, el interés se centra en dos clases de calores específicos, el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. En el caso de calor específico, depende de cómo se ejecute el proceso. Y siempre el calor específico a presión constante va a ser mayor que el calor específico a volumen constante. Y eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Tenemos dos contenedores. El primer contenedor, que es a volumen constante, y el segundo, que es a presión constante. Ambos tienen la misma sustancia, la misma variación de temperatura y la misma masa. Sin embargo, aquí vemos cómo el calor específico a presión constante es mayor que el del volumen constante. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Nos piden determinar el calor específico de un cuerpo sabiendo que cuando desprende 5 kilojoules de calor, su temperatura disminuye 1,85 Kelvin, tomando en cuenta que el peso es de 3 kilogramos. Bueno, entonces para determinar el calor específico tenemos que saber cuánto es la capacidad calorífica, que ya la habíamos hallado anteriormente. Esta era de 2702,7 y nos piden sobre la masa que ya nos dan en el ejercicio, que es de 3 kilogramos. Entonces, al dividir nos sale que es 900,9 joules sobre kilogramos por Kelvin. Ahora, tenemos la ecuación fundamental de la termología. Esta establece la relación entre el incremento de temperatura experimentado por una determinada cantidad de sustancia y el calor que intercambia. Y la fórmula es la siguiente. El calor intercambiado es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Bueno, aquí tenemos una tabla donde se nos presenta el calor específico, la masa molar y la capacidad calorífica molar de algunas sustancias importantes como el aluminio, el berilio, el cobre, el etanol y entre otras, que se nos va a ser muy útil saber en adelante. Bueno, ahora el ejemplo 2. La temperatura de una barra de cobre sube de 25 grados centígrados cuando absorbe 1520 joules de energía en forma de calor. Si la masa de la barra de cobre es de 630 gramos, estima el calor específico de la barra de cobre. Bueno, primero tenemos que extraer los datos del problema. Sabemos que la variación de la temperatura va a ser de 25 grados centígrados. El calor es de 1520 joules, que es igual a 1,52 kilojoules, y la masa de 630 gramos. Ahora aplicamos fórmula y reemplazamos con los valores que teníamos al principio. Bueno, el calor es 1,5 kilojoules, que va a ser igual a 0,63 kilogramos, que es la masa, por el calor específico, que es lo que vamos a hallar, y la variación en la temperatura. Al operar esto podemos darnos cuenta que el calor específico es igual a 0,796 kilojoules sobre kilogramos por Celsius. Siguiendo lo dicho por mis compañeros, ahora hablaremos sobre el cambio de fase. ¿Qué es el cambio de fase? Es un efecto de calor sobre los cuerpos. Junto con el cambio de temperatura es el cambio en el estado de agregación de la materia. Entonces,
Cuando hablemos sobre el cambio de fase tendremos que hablar sobre los tres estados de degradación de la materia. ¿Y cuándo se da un cambio de fase? Cuando haya un cambio de estado. Por ejemplo, tenemos agua en estado sólido, es decir, un hielo, y le suministramos calor para que dicho hielo se derrita y se convierta en agua líquida. Eso es un cambio de estado, pero ahora lo llamaremos como cambio de fase. Ahora hablaremos sobre el calor latente. ¿Qué es el calor latente? Es el calor necesario para que nuestro cuerpo o sustancia cambie de estado, es decir, haya un cambio de fase. Para ello hay diferentes tipos de calor latente. Por ejemplo, tenemos el calor latente de fusión, que es el calor necesario para que nuestro cuerpo cambie de estado, es decir, de sólido a líquido. El calor latente de solidificación, cuando nuestro cuerpo cambia de líquido a sólido. El calor latente de vaporización, cuando nuestro cuerpo cambia de líquido a gaseoso. Y por último, el calor latente de vaporización, cuando nuestro cuerpo cambia de gaseoso a líquido. Muy bien, ahora tenemos un cuadro donde tendremos diferentes tipos de calor latente que nos ayudarán para resolver algunos ejercicios que se nos propongan. Luego hablaremos sobre el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? Es el calor requerido para realizar un cambio de temperatura en una sustancia sin que cambie de fase. ¿Qué quiere decir esto? Que suministraremos calor, pero nuestro cuerpo únicamente variará de temperatura, más no cambiará de fase. Tenemos una fórmula que ya la habíamos visto al principio, donde nuestra energía calorífica es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Tenemos un gráfico donde las líneas negras, aquellas que tienen pendiente, nos indican el calor sensible. ¿Por qué las líneas negras nos indican el calor sensible? Porque únicamente en esas líneas hay un cambio de temperatura, más no un cambio de fase, que es la línea roja en la cual no hay variación de temperatura, pero sí hay un cambio de fase. Ahora hablaremos sobre el calor latente. La fórmula para el calor latente es la energía calorífica igual a la masa por el calor latente. Tenemos un gráfico donde están representados el calor sensible y el calor latente, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá donde tenemos hielo, y vemos esta línea que nos indica que el hielo ha aumentado su temperatura, ha aumentado, pero no ha cambiado de fase. ¿Dónde cambia de fase? En esta línea recta, ¿no? Aquí cambia de fase, pero no varía su temperatura. Por lo tanto, podemos definir que en las líneas las cuales tengan pendiente habrá un calor sensible, es decir, únicamente varían temperatura, pero aquellas que sean líneas rectas no variarán temperatura, pero sí cambiarán de estado, es decir, cambiarán de fase. Muy bien, ahora hablaremos sobre la calorimetría. ¿Y qué decimos de la calorimetría? Que es la medición del calor en los procesos de calentamiento y enfriamiento como con o sin cambio de fase. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la calorimetría junta las definiciones de calor sensible y calor latente. Estudia ambos procesos. Por ejemplo, tenemos una fórmula que nos dice que el calor ganado más el calor cedido, que es de la sumatoria de calores, va a ser igual al calor perdido por paredes. Y tenemos otra fórmula que nos dice que la sumatoria de calores es igual a cero, que el calor ganado más el calor cedido es igual a cero. ¿Qué es esto? El intercambio de calor perfecto. Entonces, nosotros decimos que hay un intercambio de calor perfecto cuando la sumatoria de calores es igual a cero. De esta fórmula podemos despejar y decir que el calor ganado es igual a menos el calor cedido. Muy bien. ¿Y qué dice acá? Que el cuerpo frío es aquel que gana calor y el cuerpo caliente es aquel que cede calor, ¿no? Muy bien, tenemos por último un ejemplo representativo que nos dice que en un frío invierno usted compra nueces tostadas a un vendedor en la calle. Guarda su cambio, que son monedas de 9 gramos de cobre que están a una temperatura de menos 12 grados Celsius. Además nos dicen que usted en el bolsillo de su parca ya tenía monedas. ¿Qué tipo de monedas? Unas monedas de plata, que cada una pesaban 14 gramos y que esas monedas estaban a 30 grados centígrados. Muy bien, y nos dicen que después de un breve intervalo de tiempo la temperatura de las monedas de cobre es de 4 grados Celsius y aumenta en una relación de 0.5 grados Celsius sobre segundo. En este momento nos piden calcular, el apartado A, cuál es la temperatura de las monedas de plata. En el apartado B, en qué proporción están cambiando. Muy bien, ahí vamos sobre el apartado A y aplicaremos, ¿no?, nuestra fórmula, que la suma de calores va a ser igual a 0. Y de ellas podemos decir que el calor ganado es igual a menos el calor cedido, lo que tenemos acá, que el calor frío va a ser igual a menos el calor caliente. ¿Y quién es el calor frío? El calor del cobre, ¿no? ¿Y quién es el calor caliente? El calor de la plata. Muy bien, tenemos que los valores de masa por calor específico por variación de tiempo ya no los dan de cada uno y únicamente reemplazamos y nos daría que la temperatura final es igual a 13 grados Celsius.
Ya resuelto el apartado A, pasaremos al apartado B, donde de esa ecuación que habíamos dicho que la suma de calores era igual a 0, vamos a aplicar la diferencial. ¿Por qué la diferencial? Porque queremos hallar la tasa de cambio respecto a la temperatura sobre el tiempo. Por lo tanto, aplicamos una diferencial y decimos que la masa de plata por el calor específico del plata por la diferencial de la temperatura sobre el tiempo de la plata es igual a menos la masa del cobre por el calor específico del cobre por la diferencial de la temperatura sobre el tiempo del cobre. De ello reemplazamos los datos y despejamos lo que nos piden, que es en este caso la diferencial de la temperatura sobre el tiempo de la plata. Reemplazamos y nos daría que la diferencial de la temperatura sobre el tiempo de la plata es menos 0.532 grados centígrados sobre segundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la temperatura va disminuyendo. ¿Qué nos dice que la temperatura va disminuyendo? El signo, ¿no? Entonces la temperatura va a ir disminuyendo en cada segundo 0.532 grados centígrados. Es decir, que por cada segundo nuestra temperatura disminuirá 0.532 grados. Muy bien, hasta ahí terminaría nuestro tema y espero les haya servido. Y gracias por su atención, chicos.